Señor, que esta lección que vamos a aprender realmente sea de vuelta una lección que impacte nuestras vidas, ¿sí? Bueno, ¿y por qué, chicas? A ver, un poco, para las que están en una especial nueva, las nuevitas que hoy empiezan, y ubicarle un poquito, ya les hablé de toda esta parte del corazón. Pero nosotros pues estamos en nuestra lección es cosmovisión, ¿sí? No es lección como es nuestro tema, se puede decir, estoy desubicada, chicas. Nuestro tema sería, chicas, ¿verdad? ¿Tema? ¿Sí? ¿Serie de ¿Verdad? estudio? Ahí está, gracias, ahí está, eso es lo que me faltó, gracias. Serie de estudio. Nuestra serie de estudio es sobre cosmovisión. Y bueno, cosmovisión básicamente es, cosmo es mundo, visión es cómo ves. Y básicamente la cosmovisión habla de cómo vos ves el mundo que vivís. Y todos tenemos una manera de ver el mundo, por ende, todos vivimos de una manera, y aunque vos no sepas que eso es cosmovisión, eso es, vos tenés también una cosmovisión. Estuvimos hablando ya antes de entrar a profundizar en la lección del corazón, que hay muchas cosmovisiones. Mundialmente hablando, hay un montón de cosmovisiones, ¿sí? Pero las dos centrales y los dos titanes más grandes y que encierran todo lo que las cosmovisiones de este mundo son dos. La cristiana, que es la bíblica o judeocristiana, o cristocéntrica o bíblica, como la quieren llamar, y la segunda es la humanista secular, ¿sí? Normalmente desde que nacemos, ya nacemos nosotros con una cosmovisión humanista secular, ya eso hemos hablado un poquito más, hemos heredado de Adán y Eva cuando el pecado entró al mundo, y por supuesto nosotros hemos también nacido en pecado, con pecado, entonces vemos que constantemente hay una lucha eterna, mejor dicho, terrenal, en nuestros deseos de ser, tener una cosmovisión cristiana y una humanista secular. Entonces, a medida que vamos santificándonos, el Señor va sacando esa cosmovisión humanista secular y nos va dando cada día más a través de su palabra la cosmovisión judeocristiana o cristiana o bíblica, como les digo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estuvimos hablando del corazón y qué tiene que ver con cosmovisión? Porque como nosotros vemos el mundo, así vivimos, por supuesto, nuestro corazón es el centro de toda nuestra vida. Proverbios 4:23 dice que en nuestro corazón está nuestra vida. Eso significa que tu vida completa, quién sos vos, lo que te gusta, tus anhelos, tu deseo, tu pensamiento, tu creencia, tu voluntad, está en tu interior y ese es tu corazón. Entonces yo me diría en la encrucijada de que si realmente queremos entender acerca de cosmovisión y cada día adoptar una cosmovisión bíblica, lo primero que debemos hacer es entender qué es el corazón, cómo funciona el corazón y cómo podemos transformar nuestro corazón a través de la palabra del Señor. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la voluntad, ¿sí? Aquella que vinieron por primera vez, espero que hayan entendido por lo menos un poquito de todo lo que ya estuvimos hablando. Fachi tiene una lista de reproducción para aquellas que de repente se perdieron las clases anteriores, pueden ponerse al día. Y bueno, y ahí entonces van a ir entendiendo cada vez más, ¿sí? Lo ideal entonces es que constantemente estemos participando para que podamos tener esa comprensión mucho más dinámica. Y mi recomendación siempre es que después de haber escuchado sobre, o sea, las lecciones de cada sábado, ustedes mismas puedan agarrar materiales que le ayuden a profundizar, ¿sí? Eso es algo muy fundamental para que podamos entender cada vez más con facilidad los temas que estamos aprendiendo. Amén. Bueno, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Salmos 25:12. Y mientras van buscando, quiero darle un poco la oportunidad de que alguien, antes de empezar, porque este ya es otra, nosotros ya estamos ahora en otra, en otro peldaño ya, ¿sí? Me gustaría darle un poquito la oportunidad de que alguien pregunte algo con respecto a todo lo que ya hemos aprendido en todo este tiempo. Así que mientras van buscando alguna valiente que quiera preguntar algo o acotar algo, contar una experiencia también. Normalmente les hago siempre esto, chicas, pero a veces no se animan. Pero bueno, igual no voy a dejar de insistir por si acaso Dios ha tocado ya sus corazones. ¿Entiendes? A ver, chicas.
¿Alguna tiene alguna pregunta, acotación, experiencia? ¿Mm? Estamos todos bien, están aprendiendo demasiado bien. ¿Hay algunas dudas? Recordemos, chicas, que nuestra meta no es estar en este grupo y ver quién sabe más. No, no, no. Aquí todas estamos aprendiendo juntas. Nadie puede decir yo ya sé todo, la verdad que la tengo re clara. No, la verdad que no es así, ¿verdad? Así que no tengan vergüenza de preguntar. Acá nadie va a decir, mira, Ana, esa chica conmigo no va a saber. No, no, no. Acá todas somos conscientes que estamos aprendiendo, ¿verdad, chicas? ¿No hay ninguna pregunta entonces? ¿Estamos tutupón? Bueno, perfecto. Después igual, aunque ahora ya empiece, después pueden preguntar, no hay ningún problema. Son libres, chicas. Bueno, Salmo 25:12. La primera que tenga la versión que sea, ¿puede leer, por favor? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aleluya. ¿Otra versión? ¿Esa qué versión era, Linda? Reina Valera 1960. Bueno, perfecto. ¿Otra? Yo tengo NBI. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Aleluya. ¿Otra versión y última? Re, yo tengo en NBLA, dice, Ahí ¿quién está. es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Aleluya. Bueno, vemos que esa versión y la Reina Valera han sido las más precisas en decir de que el Señor va a instruir en el mejor de los caminos. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la lección o del capítulo tan conocido de Marta y María? Y María de Betania, así se llamaba ella, entre paréntesis, muy lindo, así le pueden poner a su nombre, María de Betania, qué lindo. Bueno, entonces vemos que María en varias oportunidades accionó y reaccionó en momentos así de mucha adoración al Señor, ¿verdad? Recordemos que nuestro lema principal y nuestro lema, hay otra palabra que se dice en vez de lema, máxima, puede ser, nuestra máxima del corazón es amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces, por eso es que estamos también nosotras aprendiendo bastante acerca de cómo lo que es el corazón, porque si queremos amar al Señor con todo nuestro corazón, entonces tenemos que comprender qué es lo que significa corazón y cómo es el corazón, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que María fue bastante un ejemplo para todas nosotras en varios momentos cuando ella le rindió una adoración muy honesta, sincera y así radical al Señor. Una de ellas fue cuando ya la muy conocida y famosa, cuando Marta estaba afanada y turbada, ¿verdad? A veces somos muy Martas nosotras. Y María escogió haber estado en el regazo, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Descansando. Entonces vemos que ella esas lecciones, cuando y hemos escuchado ya muchas enseñanzas con respecto a eso, de que ella escogió la mejor porción y entonces ha sido así como que, bueno, muy confrontador también para nosotros. Vemos que después María, cuando ese perfume tan maravilloso que ella tenía, sin ningún problema derramó y enjuagó con su cabello inclusive al Señor sus pies, ¿verdad? O sea, eso era una demostración y lo hizo delante de todo, no lo hizo solamente delante de su hermana y su hermano, porque ella fue la hermana de Lázaro y de Marta, ¿verdad? Y también cuando Lázaro resucita, ella también tuvo así un momento de una demostración de adoración maravillosa. Entonces vemos que de repente, no sé si a ustedes, ¿verdad? Pero históricamente hablando, María es un ejemplo de una mujer devota, de una mujer
que ama al Señor, ¿sí? Y siempre, de alguna manera también, por lo menos en mi experiencia ya de vida cristiana, siempre he escuchado un montón de prédicas y enseñanzas maravillosas con respecto a la vida y el ejemplo de María, ¿verdad? Y de alguna manera, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó de que yo siempre quise saber un poco cuál es lo que era la diferencia, específicamente en el ejemplo de Marta y de María, que es el ejemplo más común que normalmente solemos escuchar, ¿verdad? Y en especial con respecto a ser mujer, ¿verdad? Porque ahí vemos, por ejemplo, el carácter que normalmente tiene una mujer en Marta, ¿verdad? Muy afanada y turbada, ¿verdad? Entonces, como que todas esas aristas produjeron en mí esa curiosidad de saber específicamente qué es lo que tiene María, ¿verdad? ¿Por qué lo que...? Y en especial también para mí fue muy marcante personalmente, porque mi padre me llamaba a mí la María de la casa, ¿verdad? Nosotros somos 11 hermanos y él, como yo siempre estuve dentro de la iglesia y hasta te diría en un termo cristiano evangélico, entonces para él yo era la María que siempre escogí estar a los pies del Señor. Entonces como que María para mí también, como mi papá me veía como María, digamos, para mí también fue así tipo una fijación, por así decir, no encuentro otra palabra, no es tan exagerado, pero es curioso cómo lo que es María y qué es lo que hizo María y qué es lo que tiene María, ¿verdad? Entonces, realmente vamos a ver un poquito más qué es lo que tenía María, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que es la voluntad, chicas? Según el diccionario, voy a buscar un poco acá. Ya tenía, pero según el diccionario secular, la voluntad es lo siguiente. Espérenme, voluntad. Capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no. Una palabra importante ahí, deseo, ¿sí? El punto número 2 dice, deseo o intención o cosa que se desea. Vamos de vuelta viendo que ahí está el deseo, ¿verdad? Otro dice capacidad humana para esforzarse. Esa es otra palabra clave. Lo necesario al hacer una cosa. ¿Mm? Y el cuarto dice disposición de una persona hacia los demás. Interesantes están estos significados. Pero básicamente, voy a darle algunos ejemplos más, porque esta lección también nos va a tomar tal vez un poquito más de día, porque dije de vuelta que vamos a profundizar bien, chicas, ¿no? Así que ustedes no se quebranten, ¿sí? No se quebranten por los días que nos va a tomar ni por la hora, porque la hora voy a ser diligente en terminar en el tiempo que tengo que hacer, pero así también quiero ser diligente en profundizar y que podamos aprender bien, bien, bien. Entonces, la voluntad es la función de nuestro corazón o yo interior que escoge. Voy a repetir. La voluntad es la función de nuestro corazón o de nuestro yo interior, que es la misma cosa, que escoge. Entonces, hacemos referencia al término voluntad de muchas maneras, tales como, esto es lo que normalmente se conoce así, tenaz, voluntarioso, libre albedrío o fuerza de voluntad, ¿verdad? Cuando usamos voluntad de estas maneras, estamos reconociendo que las personas eligen y que son conocidas por las elecciones que hacen. Es más, hasta los corazones de los niños se conocen por sus elecciones, y eso dice en Proverbios 20:11. Normalmente conocemos como voluntad, entonces, eso así como que, no sé, ¿verdad? Eso es lo que más o menos nos produce, algo que nos produce hacer algo específico, ¿sí? Y Jonathan Edwards, uno de los maravillosos, más grandes hombres que ha existido en la historia del cristianismo, uno de los teólogos más maravillosos, en fin, un puritano, pueden escuchar, leerlo un poco más, tiene algunas obras maravillosas. Y él justamente escribe lo siguiente acerca de la voluntad. Un acto de la voluntad
se expresa comúnmente como esto o aquello que le place a un hombre hacer. Tenemos los deseos ahí, ¿verdad? Y un hombre que hace como quiere y que hace como le place, o sea, son la misma cosa. Todo tiene que ver con nuestros deseos, ¿sí? La voluntad es esa facultad dentro de nosotros que decide si queremos eso que te gusta, el helado. Porque a veces no sabes por qué lo que tanto, no le vas a encontrar tanta vuelta, no vas a, ay, ¿por qué lo que hoy quiero tanto dulce de leche? No, vos querés dulce de leche, es el helado dulce de leche que querés, o el dulce, o ahora, por ejemplo, que estamos en este invierno, tenemos ganas de comer más aquello, y decidimos hacer, ¿pero por qué? Esa voluntad se manifestó en base a los deseos que teníamos de comer eso o de hacer aquello, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes han decidido estar hoy conectadas porque el deseo que tenían era probablemente ¿qué? Eso es lo que yo quiero que meditemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Porque realmente amamos? ¿O porque se nos impone? Pero todos tenemos una voluntad. Y nadie puede decir que no tiene esa libertad de escoger. Es más, hasta el mismo Señor nos ha dado la libertad de escoger entre el camino del bien y del mal. Y ese fue, digamos, el dilema de Adán. Desde el inicio hemos visto que realmente él tuvo la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. El Señor le había dado le había puesto o le había enseñado su voluntad. Le dijo, mira, Adán, vos vas a poder comer todo lo que hay aquí. Lo único que no vas a hacer es comer de este árbol, porque el día, y encima Dios no es que le ocultó. Dios le dijo bien, el día que de él comieras, vas a morir, le dijo. Y le dio la oportunidad de escoger. Y él tomó la decisión. O sea que nadie puede decir que Dios le obligó o Dios lo quiso, o Satanás le forzó y legalmente él al final terminó haciendo. Él fue libre en haber escogido eso. Y vemos algunos versículos, yo voy a citar algunos, ya no nos vamos a detener en buscar cada uno, pero voy a citar algunos, ¿sí? En Deuteronomio 30:19 dice lo siguiente: te he dado a elegir entre la vida y la muerte. En Josué 24:15 dice: elijan ustedes mismos y a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados. En Isaías 56:4 dice: elijan lo que me agrada. Eso está diciendo el Señor. Después dice, en Primera de Reyes 18:21 dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Nosotros realmente vemos que en cada uno de estos versículos el Señor nos ha dado el mandato de escogerle a él. Así Él nos ha diseñado. Dios realmente, cuando creó y pensó en hacer la humanidad, Él nos creó con el propósito de adorarle solamente a Él y de escogerle solamente a Él, ¿sí? Nos diseñó para que le amemos con todo nuestro corazón y por ende para que le escojamos y que nuestra voluntad sea escogerle solamente a Él. Pero ¿qué pasó ahí? Una vez más, ¿cuál fue el problema de la humanidad? El pecado entró al mundo y vino a distorsionar absolutamente todo. Y vino a dividir nuestro corazón. Entre amar a Dios y obedecer sus mandamientos, y entre amarnos solamente a nosotros y hacer solamente nuestra voluntad propia, nuestros deseos. Servir a Dios o servirme a mí mismo. Esa ha sido la consecuencia del pecado, ¿sí?
Entonces Dios realmente fue maravilloso. Ahora les pregunto algo, ¿qué tal estamos? Nosotros estamos ya en septiembre. ¿Qué tal estuvieron esos propósitos de año nuevo? ¿Mm? Hemos cumplido muchos, ¿verdad? Porque cuando decidimos hacer nuestro propósito de año nuevo, nosotros deseábamos, o mejor dicho, deseamos terminar esa y que llegue esa lista así a su final, ¿sí? Por ende, hemos hecho también cosas y hemos accionado con nuestra voluntad, ¿verdad? Para poder lograr eso. Ahora les pregunto una cosa. ¿Cuántas hemos dejado por el camino? Algunas cuantas cosas que hemos anotado. ¿Mm? De las 5 cosas que tenías, ¿cuántas dejaste por el camino? ¿Mm? ¿Verdad que vos empezaste con ganas de hacer todo? Y dijiste, este va a ser mi año en que voy a leer toda la Biblia, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Voy a buscarlo así, uno bastante sencillo, hermoso, poderoso, divino, un hambre, luego espectacular, ¿está? Bueno, muy bien. ¿Cuántas hemos dejado por el camino ya esa meta? ¿Mm? Y vemos nomás ahí cómo realmente se cumple ese deseo, o mejor dicho, esa doble capacidad que tenemos de hacer la voluntad. Porque nosotros hemos dispuesto a hacer la voluntad de Dios en leer la palabra de Dios. Pero a medida que fuimos caminando, ¿qué pasó? Nos ganó la pereza, nos ganó el estrés, nos ganó la cuarentena para ver las series, maratón de series. ¿Qué más? A ver, ayúdenme un poquito. Vamos a ver un poco si podemos tener algunos ejemplos de qué nos pudo haber ganado este año en no haber hecho al final lo que nos hemos propuesto en los propósitos de año nuevo. ¿Qué más? Yo personalmente al comienzo de la cuarentena dormí mucho más de lo normal Ay, qué gusto. y eso me frenó mucho de terminar mi tesis y cosas así. ¿Verdad que sí? Entonces vemos que nos proponemos algo, pero a la larga parece que algo nos vence, ¿verdad, chicas? Y hasta a veces es bastante frustrante, porque le pusimos pues garra, le pusimos pues, quisimos pues, no sé, dijiste que iba a hacer ejercicio todo el año. Y hasta ahora estamos en septiembre y todavía no lo has hecho, ¿verdad? Esa es la experiencia de muchas aquí, ¿verdad? Después dijimos que íbamos a leer un libro, me voy a proponer leer un libro sí o sí, un capítulo por día. ¿Mm? Y quienes no están pudiendo hacer eso. ¿Verdad que sí, chicas? Dice aquí, empecé con toda la lectura de la Biblia completa de Había en nuestros corazones, pero ese pero tiene muchas connotaciones, ¿verdad, Adri? Bueno, entonces, así es un propósito de año nuevo, parece lo más o menos para qué es lo que existe, ¿verdad? Exactamente, ya nos exhibiste, a todas nos hemos exhibido, acá a todas, ¿verdad? En especial la palabra de Dios. Entonces, realmente vemos, ahora les pregunto una cosa, chicas. Acá nadie puede decir, en toda la historia de la humanidad, hasta hoy en día, y ese amigo que vos le conocés, alguien tiene algo que se propuso hacer, que era algo buenísimo, y en especial nosotros los cristianos, ¿verdad? De hacer algo y al final no lo hemos logrado. Y teníamos la capacidad, teníamos aparentemente todo lo que necesitábamos para poder hacer, pero a la mitad del camino hemos dejado por ahí. Esa es la mala noticia. La buena, que no es tan buena, pero por lo menos nos consuela un poquito, es que realmente nadie se zafa de esa situación. Todo vivo. Por eso es lo que yo siempre digo, realmente, ni el perfeccionista puede jactarse de que lo ha logrado todo. Porque el perfeccionista, por más de que sea perfeccionista y considere que es algo bueno, también obviamente se equivoca y no logra todo lo que quiere o piensa o cree, ¿verdad? Así que ni el perfeccionista puede decir, no, legal, yo hago todito, me propongo, todito. Y voy a explicar por qué la diferencia ahora un poquito más adelante. Bueno, entonces, vemos nomás también en la palabra del Señor, por ejemplo, Josué conocía esa incapacidad de lo que yo estoy hablando. ¿Está?
Y es más, dice luego que ellos no iban a escoger al Señor. Josué dijo bien, no, ustedes no van a escoger amarle al Señor con todo su corazón. Ustedes no van a escoger hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos más desde Génesis hasta Apocalipsis que sí o sí, el ser humano, los grandes siervos del Señor, tuvieron sus momentos en donde escogieron hacer otra cosa en vez de hacer la voluntad de Dios y adorarlo con todo su corazón. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros decimos una cosa y luego terminamos haciendo otra cosa? ¿Qué pasa? Eso significa que nuestras voluntades son disfuncionales, o sea, más o menos como que somos bipolares, ¿verdad? La verdad que nuestras voluntades no funcionan de la manera que deberían porque el pecado está en nuestras vidas. Ese es la primera incógnita a todo esto. El pecado vino a deformar nuestra voluntad. Ya les expliqué que Adán y Eva en su inicio, o mejor dicho, el propósito de la humanidad era que nosotros escojamos hacer solamente la voluntad de Dios, pero el pecado vino a dividir eso, ¿sí? Ahora, nosotros nos damos cuenta que a pesar de esto, a mí eso es lo que me asombra, chicas, me asombra muchísimo de la capacidad que Dios tuvo y tiene al habernos creado. Porque a pesar del pecado, nosotras tenemos esa libertad para poder escoger lo bueno. ¿Mm? Y a pesar de la humanidad caída en todos los sentidos, no solamente con respecto al carácter, a pesar del pecado, vemos tanta gloria de Dios en la humanidad. Cuando el ser humano crea, porque Dios también le dio la oportunidad o la capacidad al ser humano de poder crear algo, ¿verdad? Obviamente, en base a todo lo que tiene es de Dios, pero puede crear algo, tiene esa capacidad de su creador. Por eso es que la Biblia dice que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, que tenemos capacidades como Dios tiene. Y eso es algo maravilloso. Y vemos que a pesar del pecado, nosotros seguimos teniendo esa gloria maravillosa del Creador en nuestras vidas. Por eso es que vemos nosotros y nos maravillamos, por ejemplo, de artistas que tienen, por dar un ejemplo, de artistas que tienen tanta capacidad y tanto don. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Andrea Bocelli, el tenor italiano, que me parece alucinante. Y a lo que me asombra de él es que, siendo ciego, el hombre tiene una capacidad alucinante de cantar y de relacionarse. El tipo de pianista, no sé qué cuánto. Es algo asombroso, realmente. Y yo veo en una sola persona esa capacidad tan gloriosa del Creador, porque ustedes me van a disculpar, pero normalmente hemos aprendido mal, y en especial cuando leemos la Biblia, de asombrarnos más de los hombres que del Creador de esos hombres. Y nosotros tenemos que estar acostumbradas cada día más a poder asombrarnos de la capacidad del Creador. ¿Qué es lo que yo quiero decirle con esto? Que nosotros, a pesar de esa capacidad que está hoy deformada en nosotros, que es el pecado vino a hacer eso, nosotros tenemos una capacidad de escoger al Señor. Entonces quiere decir que nosotros no somos robots. Por favor, le pido en ese sentido, quiero que podamos realmente entender, ¿sí? Porque nosotros no somos robots. Y es muy importante entender, porque a veces eso te quieren decir los ateos, ¿verdad? Como que al final nosotros hacemos las cosas o por inercia o estamos, digamos, obligados a hacer. Y la verdad que no es así. El Señor nos ha dado esa libertad para poder escoger, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es lo que muchas veces decimos entonces una cosa y hacemos otra? Y voy a dar un ejemplo. A veces decimos, y este es un ejemplo hasta tal vez un poquito trivial, ¿verdad? Pero qué sé yo, quise hacer una broma, o hice una broma, y esa persona se sintió mal, y yo digo, ay, perdón, no quise decir. ¿Pero por qué dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué realmente dijiste eso? Acá
acá me imagino que a todas ya nos ha pasado. Ay, yo no quise decir eso, no quise hacer eso, perdón. O inclusive cuando nosotros pecamos delante de Dios y le decimos al Señor, yo no quise hacer eso, pero realmente hicimos. ¿Y qué es lo que quiero explicar con esto, chicas? La voluntad es algo que hacemos en base a aquello que nos impulsa nuestros deseos. ¿Mm? Esa es la voluntad. Por eso es que nosotros no podemos decir que mi voluntad es hecha por alguien a quien me obligó. ¿Mm? Sino que nuestra voluntad es aquello que hacemos, porque antes de haber hecho eso, nosotros habíamos deseado haber hecho eso. ¿Mm? Para recordar un poquito las lecciones de la tentación, ¿se acuerdan que dijimos que cada uno es tentado? ¿De acuerdo a qué? A los deseos de su corazón. Tiene relación lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Con respecto a la voluntad. Entonces la voluntad, básicamente, amada mía, es aquello que hacemos, porque antes hemos deseado eso que hemos escogido hacer. ¿Se está entendiendo, chicas? ¿Sí? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? ¿Por qué yo quiero que podamos realmente entender eso? Porque nosotros tenemos que entender que nuestra voluntad está en absoluta sincronización con nuestro deseo y nuestros pensamientos. La mente, los afectos, nuestra voluntad. Entonces, nuestra voluntad está en perfecta sincronización con nuestros pensamientos en la mente y con nuestros deseos en los afectos. Y eso que está en nuestra mente, en nuestros afectos, es lo que ponemos por obra con nuestra voluntad. ¿Estamos entendiendo, chicas? ¿Mm? Por eso es que muchas veces nosotras, en vez de adorarle al Señor con todo nuestro corazón, al final terminamos ¿qué? Rindiendo culto a otras cosas que no sea preferentemente el Señor. Ahora, una de las cosas que nosotras tenemos que entender entonces, chicas, es que nosotros, como explicamos en las emociones, ¿se acuerdan, chicas, en la lección de que dijimos de que nosotras somos responsables de las acciones de nuestras emociones? Y bueno, esto es recordar una vez más con respecto a eso. Y hoy podemos ser un poco más claras con respecto a esas lecciones que estuvimos hablando de las emociones. Porque nuestra voluntad está trabajando correctamente. A veces pues la gente dice, no, yo no quise hacer eso. Pero ¿cómo si vos hiciste aquello que querías hacer? A veces no somos nomás conscientes de eso. ¿Verdad? No somos nomás conscientes. ¿Saben por qué, chicas? Porque no, comúnmente nosotras dividimos nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Y eso es algo que me impresiona con respecto a lo que Jesucristo nos enseñó del corazón. Y es un ejemplo bastante esencial para esto que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque en ese contexto, cuando Jesús estaba enseñando de dónde es lo que salen las cosas malas, Él estaba hablando ¿con quién? ¿Con quiénes? Los fariseos vinieron a querer ponerle, como siempre, digamos, una encrucijada a Él. Y le estaban criticando, los fariseos estaban criticando a aquellos que no se estaban las manos, porque en ese tiempo los fariseos habían creado rituales tan absurdos que ellos, si uno no ponía en práctica esos rituales, esos mandatos de hombres, por supuesto le tenían ya como un pecador. Entonces fue tan crucial ese ejemplo cuando Jesús viene
o mejor dicho, los fariseos vienen y empiezan a criticar que esos discípulos de él y toda la gente que estaba ahí no se estaba lavando las manos, y eso era algo impuro. Y Jesús, como siempre, con tanta verdad y la única verdad, él enseña que realmente lo que contamina al hombre no es lo que entra. No era tu mano sucia, no era esos alimentos, no era lo que vos, qué sé yo, muchas veces ves o escuchás, sino era aquello de lo que salía de tu corazón. Y Jesucristo nos enseñó bastante bien que realmente lo que está en nuestro corazón es aquello que nosotros amamos, deseamos y por ende ponemos en práctica. Y ahí está todo aquello que a nosotros normalmente nos contamina. Por supuesto, eso no significa que no haya, porque hay un montón, el mundo es un factor bastante contaminante, una vez más, y mucho más, o mejor dicho, ayuda para nuestro corazón que ya está contaminado por el pecado. Porque ¿de dónde salen las guerras? Dijo Jesús, del corazón del hombre. ¿De dónde sale la avaricia? Dijo Jesús, del corazón del ser humano. Entonces, todo eso que vos ves hoy, que consumís, ponele el nombre que sea, revista, libro, película, redes sociales, todas aquellas cosas sale del corazón del ser humano. Entonces, es importante, ¿por qué yo quiero que ustedes puedan entender esto? Porque lo que vos estás hoy escogiendo es lo que hoy está de acuerdo a tus pensamientos y tus deseos predominantes. Esa es tu voluntad. Pensá un poquito, todo aquello. Y ya sea algo bueno o algo malo, eso que estudiaste. ¿Por qué escogiste? No lo hiciste porque tus padres te obligaron. Porque sí, probablemente tus padres hayan dicho, esto tenés que hacer, esto tenés que hacer. Pero ¿sabes qué es lo que a vos te motivó? Dos cosas. O mejor dicho, el deseo que a vos te motivó de hacer eso al fin y al cabo, a pesar de que tus padres de alguna manera te influenciaron, te influyeron o te obligaron, por así decir, fue la capacidad o el deseo de la aprobación de tus padres hacia vos. Así que al final realmente nadie puede decir que es esclavo de la voluntad de otros, sino que realmente nosotros somos los dueños de nuestra voluntad y hasta esclavos de nuestra voluntad. Eso para que se pueda entender bastante bien la diferencia. ¿Saben por qué? Porque a veces la gente no se quiere hacer cargo de lo que dice, de lo que piensa y de lo que hace. Quiere dividir eso. Pero en realidad aquello que vos pensaste y no decidiste decir es porque no querías nomás mostrar tus pensamientos que probablemente no hayan sido los mejores. Y habrás tenido varios motivos. El miedo a que piensen por qué vos pensás eso. El miedo a que descubran alguna inseguridad o algún defecto que tenés. Porque realmente las palabras no eran bastante, o el pensamiento no era absolutamente nada puro. Pero nadie puede decir que no es dueño de su propia voluntad. Y que otros, no, ella me obligó. Y ustedes tal vez van a recordar momentos, o no sé si tienen todavía niños a su alrededor, en donde dice, ¿ella qué hizo? Yo eso siempre le digo a mis hijos, porque una de las cosas que hay que hacer con los niños es desde pequeño enseñarle acerca de la diferencia de lo que es o lo que habla la Biblia del corazón, ¿verdad? Entonces, cuando yo les pillo de repente a ellos haciendo algo, por decirte, les doy un ejemplo, ellos no pueden jugar con el iPad y celular y demás. Entonces, muchas veces les he encontrado a ellos con mi iPad, a pesar del mandato que yo ya les había dado. Ellos ya sabían y saben que el iPad no pueden usar para jugar, a menos que yo se los permita, ¿está?
Entonces, en varias oportunidades ellos escogieron salirse o hacer, ir en contra del mandato y desobedecieron esa ley, ¿sí? Entonces, vos te vas y le decís, bueno, a ver, ¿quién tocó mi iPad? Él fue. Y los dos así se acusan al... ¿y quién tuvo la idea? Él fue. Entonces, los dos están acusándose siempre. Y lo que yo les enseño a ellos es, les digo, bueno, muy bien, ¿quién fue el autor, digamos, moral, por así decir, en el sentido de quién tuvo la idea? Bueno, Juanjo tuvo la idea. Y Ezequiel, ¿por qué vos estás haciendo? Porque le hago pensar, le digo que él hizo eso y desobedeció no porque Juanjo hizo, sino porque él quiso desobedecer. Porque muchas veces nosotros también hemos actuado de esa manera. Y vemos a Adán cuando le echó la culpa a Eva y le dijo a Dios, la esposa que me diste. Y esa es una de las cosas que estuvimos hablando justamente en la triada de nuestra generación. No nos hacemos responsables. Le pasamos la culpa a otro. Justificamos nuestro actuar. Y la verdad es que todos en algún momento nos hemos encontrado en esa situación. Pero tenemos que entender, así como dijo Santiago, cada uno es tentado de acuerdo a los deseos en su corazón. Entonces, hoy, ¿cómo está? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos escogiendo? La diferencia entre lo que decimos, que es servir al Señor, y lo que hacemos, servirnos a nosotros mismos, no es por nuestras voluntades en sí mismas. Nuestras voluntades están funcionando de la manera en que fueron hechas. Tu voluntad no está dañada. Y eso es lo que es impresionante, porque Dios nos dio la capacidad de escoger la voluntad que todos tenemos. Y eso está funcionando muy bien. Lo que no funciona, chicas, son los deseos que nos impulsan a poder escoger lo que escogemos. ¿Estamos entendiendo la diferencia, chicas? Entonces, la voluntad que hoy todas tenemos aquí está funcionando correctamente bien. ¿Está? Acá todo, y ustedes van a escuchar, y esto es algo bastante importante que aprendamos a diferenciar. Porque eso, por ejemplo, te enseñan los ¿cómo se dice esto? Los motivadores. Tú puedes hacerlo. Lo que tú te propones, lo logras. Que es cierto, ¿verdad? Eso es una verdad, ¿cómo le voy a decir? Indudable. Lo que realmente nos proponemos hacer, y si nos motivamos, por eso es lo que se llama justamente el motivador, porque te motiva para hacer. Tú puedes, tú eres un campeón, ¿está? Y cada uno reacciona a esa motivación, otra vez teniendo en cuenta su carácter, ¿está? Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que diferenciar con respecto a esas motivaciones. Del motivador y de aquello que realmente desea nuestro corazón. Por eso lo que nosotros es ridículo que aprendamos conductas y no que cambiemos nuestro corazón. Porque hay una gran diferencia entre el conductismo y realmente amar al Señor con todo nuestro corazón. Y les voy a enseñar la diferencia. Yo que hoy soy madre puedo entender bastante bien eso. Y es más, cuando yo había estudiado más con respecto a eso, yo fui ahí empezando porque me di cuenta que era fundamental que yo trate con el corazón de mis hijos. Y ahí fue que yo empecé a profundizar mucho más con respecto al corazón. Y ese es uno de los motivos por el cual hoy estamos profundizando bastante acerca del corazón. ¿Y cuál es la diferencia entre conductismo y entre realmente tener un corazón conforme al de Dios? El conductismo es algo que a nuestros hijos podemos enseñarle a hacer. ¿Está? Por ejemplo, yo pongo las reglas
y él tiene que levantarse, tener su rutina diaria, esas cuestiones, digamos, sí, rutinarias, por así decir, o sí, diarias, no encuentro otro nombre, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Esas cosas que yo voy dándole a él esa capacidad de que él cumpla con las reglas de la casa. Ahora, ese conductismo puede accionar o puede demostrarse o puedo formar en mi hijo ese conductismo con respecto a su carácter. Ejemplo, se pelea con su hermana, ¿verdad? Y estuvo mal que se haya peleado y que le haya pegado. Entonces yo voy y le vengo y le digo, ¿cómo es posible que vos hayas pegado a tu hermano? ¿Te das cuenta que eso está mal? Pídale perdón a su hermano. Y le pide perdón, ¿está? Y bueno, entonces, como él, ahí terminó la cosa, él sabe que la próxima va a poder volver a hacer lo mismo, ¿pero qué? Sabe que la solución es pedir perdón y está todo bien, mi mamá no hay drama. Pero él va a volver a hacer lo mismo. Y mi regla, pues, ¿cuál es? Que no se pelee con su hermano. Y el castigo yo le doy vara, que le doy sentencia, que le saco esto, que le saco aquello, le pongo la disciplina. Pero él termina siendo siempre la misma persona. Entonces va a llegar el momento en que cumple 18 años, ya tenga una capacidad más de poder decidir por sí solo, el que va a terminar haciendo. Ese conductismo que él estuvo haciendo, adoptando para su vida, va a terminar el día que salga de mi casa. ¿Por qué? Porque yo como madre le enseñé el conductismo en vez de ayudarle a transformar su corazón. Y ahí es donde la palabra de Dios es fundamental, chicas. Porque nosotras también en muchas áreas de nuestras vidas hemos sido así formadas, con conductismo. Y eso es básicamente el legalismo que tenemos la capacidad todos los cristianos de desarrollar en nuestra vida. ¿Y qué hace el legalismo? Vemos un mal ejemplo de los fariseos. Ellos tenían una apariencia de piedad, pero su corazón, ¿qué les dijo Jesús? Son sepulcros blanqueados. Por fuera ellos tenían una capacidad reverente, de santidad aparente. Ellos demostraban que se lavaban las manos, que diezmaban, que daban las limosnas, que se iban a la iglesia. Pero su corazón por dentro estaba podrido. Y a veces así hacemos nosotras también en nuestro cristianismo. Vamos arreglándonos por fuera. Vamos mostrando esa apariencia de piedad. Pero por dentro realmente nuestros deseos son otros. Por eso es que, como dijo esta música de, ya habíamos hablado, la música de nuestro hermano Alejandro Sanjuez, hermano. Cuando nadie me ve, ¿verdad? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, dice, muy profunda la letra de Alejandro Sanz, por cierto. Pero así es. Cuando nadie te ve, vos sos otra cosa en tu interior y en tu privacidad. Y si yo les enseño a mis hijos solamente el conductismo y no profundizo con ellos acerca de su corazón, entonces yo tengo que esperar que ellos solamente vivan, aparte de una religión, no tengan realmente esa capacidad de comprender de la diferencia que hay de amar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces yo cada vez que tengo un momento, una oportunidad, y hoy he visto justamente, y lo compartí en Instagram, un pastor que también entiende esa verdad. Y justamente dice que cada momento, cada instante es momento de tratar con el corazón de tu hijo. Por eso es que muchas veces es más fácil nomás darle la sanción y te vaya. Enseñarle conductismo. Pero no sentarte realmente a ayudarle a que él entienda que debe arrepentirse de sus pecados y cambiar su corazón. Entonces yo me siento con mis hijos y le enseño que el corazón del ser humano es muy perverso.
que realmente Él es el que quiso hacer eso, que realmente Él quiso hacerle daño a su hermano y que eso es algo malo y debe arrepentirse. Y todos los días les enseño a mis hijos por eso, que ellos realmente le pidan al Señor, que Dios les dé un corazón nuevo. Y muchas veces ellos repiten, obviamente, porque en su niñez ellos no tienen todavía toda la capacidad de entender esa gran profundidad. Pero si hay algo que en algún momento, porque la Biblia, pues eso es lo que tenemos que hacer, enseñar la verdad, y en algún momento va a ser su. ¿Y por qué doy este ejemplo, chicas? Porque realmente quiero que sea bastante entendible lo que estamos aprendiendo acerca de la voluntad. ¿Qué es lo que hoy tenemos? ¿Tenemos un simple conductismo de vida cristiana? ¿O realmente lo que hay en mi corazón es aquello que ha sido transformado por la palabra del Señor? Por ende, hoy yo escojo y decido hacer la voluntad de aquello que anhela mi corazón. Por eso es que estamos profundizando tanto, chicas. Porque ahora es crucial que nosotras realmente podamos escoger hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hoy vos más estás anhelando? ¿Qué deseo hoy vos tenés? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer? ¿Te impulsa realmente el amor a Dios o te impulsa que la gente no piense mal de vos? ¿Te impulsa realmente el amor por Dios o te impulsa que la gente no se aparte de vos o te tenga de menos? ¿O el temor de irte al infierno? ¿O el miedo de no ser mejor que otros? Hay muchas motivaciones, chicas. Muchas. ¿Y cuál es la que prevalece hoy en día en la nuestra con respecto a la voluntad? Porque aquello que vos decidiste hacer fue aquello que vos anhelaste, deseaste antes de haber puesto en práctica. Ahí lo que vemos que al final se cumple lo que dijo Jesucristo. Nosotros somos aquello que tenemos dentro nuestro, chicas. Yo quiero que vos te tomes este tiempo, porque hasta aquí vamos a tener. Y quiero que te pongas a meditar. Mira que esta lección continúa. Tal vez no me vas a escuchar darte más o qué sé yo, cerrar de una manera un poco más motivacional. Pero ¿qué más motivador puede ser aquello, o mejor dicho, que la palabra que realmente nos enseña a escarbar y profundizar sobre nuestro corazón? Yo sé que a veces es difícil descubrir lo que tenemos, pero es bueno. Porque la palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios es muy cortante y nos hace discernir hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces yo quiero que hoy vos hagas un recuento esta semana, que te tomes un poco de tiempo y que medites por qué estás haciendo lo que haces. ¿Qué te motiva a hacer lo que hoy vos estás haciendo? Porque lo que más debe imperar en tus acciones es el amor a Dios. Amén. Voy a dar algún tiempito para algunas preguntas. Amén, eso es. Necesitamos de Cristo también. Hola, Rebe. Adelante. Sí, yo tengo una consulta con respecto a
al momento en el que uno tiene que decidir, o sea, tiene esa capacidad de decidir o desarrollar una voluntad en comparación a ser manejado por sus impulsos solamente. Hablo de niños en este caso, ¿verdad? Porque en teoría ya un adulto tendría que tener esa capacidad, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. ¿cuál sería la edad en la que yo puedo decir, bueno, ese niño ya tendría que haber desarrollado la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y no te puedo decir exactamente a tal edad, a esta edad específicamente, porque al fin y al cabo, aunque todos, por la gracia del Señor, tenemos, digamos, una capacidad impresionante de cómo fuimos creados, la verdad que somos diferentes y demás. Ahora, según la neurociencia, un cerebro madura hasta los 20 años. Y obviamente el Señor nos ha hecho así. Está comprobado aparentemente que hasta los 20 años nosotros, o mejor dicho, estamos madurando en nuestro cerebro. Así que aquella que tiene más de 20 años, sepan que ya has madurado todo fisiológicamente hablando, digamos, en tu cerebro y también tus capacidades de pensamiento y demás, ¿sí? O sea que hay ya una capacidad, digamos, más madura de poder hacer las cosas. Ahora sí, obviamente, a medida que, por ejemplo, un niño, mi hijo, yo sé que hay una gran diferencia entre Juanjo, que tiene 7, y el otro que tiene 5. Hoy él tiene ya esa capacidad de cosas de niños, ¿verdad? De parte de su edad, o que es parte de su edad, de su crecimiento, de hacer que él no puede. Por ejemplo, voy a hablar de lo que es lo físico. Él sabe que ella no puede hacer pipí en la cama. Entonces, como él ya es maduro en su cerebro con respecto a eso, también su voluntad está madura con respecto a eso. ¿Está? Él sabe que no puede, por así decir, salir de la casa e irse solo. ¿Está? Porque él ya tiene una madurez con respecto a su contexto, su edad, para poder decidir eso. ¿Está? Entonces, así cada uno va, digamos, desarrollando esa capacidad a medida que va creciendo. Ahora, supongamos, vamos a hablar ya en el contexto tanto, digamos, fisiológico, como también en cuanto a la capacidad en el carácter de decidir, ¿sí? Se supone que nosotros, si ya tenemos toda la capacidad de poder comprender, de poder entender, de poder hacer, porque ya tenemos más de 20 años, eso significa que ya hemos madurado todo en nuestros sentidos aquí, entonces significa que nosotros vamos, a medida también que vamos madurando en la vida, en la experiencia de vida, y por sobre todo en la palabra de Dios, vamos teniendo esa capacidad de hacer la voluntad de Dios más que de nuestros deseos. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que es la santificación. Nosotros, pues, ¿qué vamos haciendo? ¿Cuál es el proceso de la santificación, básicamente? Dejar de amar el mundo cada vez más y amar a Dios cada vez más. ¿Está? Entonces, cada día debemos dejar de amar al mundo, por ende, cada día amamos más a Dios. Entonces, nuestros deseos van siendo modificados. Pero esto no me voy a detener tanto porque en los siguientes temas que vamos a hablar el próximo sábado, vamos a hablar más específicamente de esto, André, pero ya doy un poquito de, digamos, de refilón, porque tampoco no quiero avanzar más de lo que en ese momento vamos a extendernos. Y bueno, quiero dejarles también motivadas a que no tampoco ustedes crean lo que, acá nos cortamos todo, no, ¿verdad? Sino que realmente quiero que se tomen este tiempo a analizar, porque ya tenemos bastante base con todo lo que hemos aprendido antes. Ya hemos hablado de la tentación, de la triada de nuestra generación, de los deseos, de los anhelos, estuvimos hablando un montón de esas cosas. Entonces, por eso creo que yo hoy, en especial aquellas que ya estuvieron siguiendo eso, pueden tener esta capacidad de poder un poco meditar cuáles son las motivaciones de mi voluntad. ¿Amén? Bueno, no sé si hay alguna otra acotación, o no sé, Andrés, si te quedó claro. Sí, súper, Rebe, gracias. Sí. Bueno, ya está. Y vamos a seguir entonces hablando con respecto a esto. Acá parece que siguen llegando los mensajes. Dice aquí, ¿cómo debemos acercarnos al Señor
estudiar y orar cuando no sentimos, en el sentido de que sentimos que somos hipócritas cuando lo hacemos. O hasta parece que tiramos a la religiosidad o legalismo. Es como una apatía hacia las cosas del Señor, a pesar de querer. Así mismo, linda. Hija, todas hemos estado en este momento y lo seguimos estando, ¿verdad? Porque a eso justamente, ahora no voy a hablar tanto, pero vamos a hablar más de esto el sábado, porque es algo que justamente quiero dejarles este preámbulo para que el próximo sábado vamos a meditar mucho más lo que es, por ejemplo, la religiosidad, el legalismo, ¿verdad? Y de que muchas veces nosotros queremos eso, pero realmente no hacemos. Y eso es lo que yo quiero un poco, quiero que meditemos, nos tomemos el tiempo esta semana. ¿Qué es lo que yo estoy anhelando? ¿Qué es lo que yo deseo? Y no tengamos miedo de escribir en un cuaderno. Doy un ejemplo. Estoy mucho en las redes sociales, no sé, voy a darle hasta algo absurdo, por así decir, viendo en Pinterest, viendo para la decoración de mi casa. Y da gusto ver, ¿verdad? Que eso no es pecado. Ver ahí, qué lindo, qué pucha. O vas a tener unos buenos motivos, por así decir. Querés que sea más linda tu casa, querés hacer más acogedor, vos sos mujer y la mujer tiene esa capacidad de su diseño divino, es parte de su diseño divino, entonces gloria a Dios, me encanta decorar mi casa. ¿Está? Es algo bueno, ¿verdad? Pero el problema es, ¿cuál es el problema? A ver si me ayudan, o mejor dicho, si ustedes están entendiendo con esto que me dicen. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál podría ser el problema? Procrastinación. Exactamente, procrastinamos. Pero básicamente, ¿en qué podría convertirse? En un ¿Por qué ídolo. procrastinamos? El deseo, exactamente. ¿Y cuál es el deseo? Porque la prioridad y la procrastinación es una consecuencia de nuestro deseo. ¿Estamos entendiendo, chicas? El deseo es que yo demasiado ya quiero hacer eso. Y que yo estoy amando tener mi casa linda hasta el punto de poder hacer lo que sea para tener mi casa linda. ¿Estamos entendiendo, verdad, chicas? Afanarnos, endeudarme. Exactamente, es un afán por querer. Y ahí, a eso es lo que yo digo, ese es el deseo que está ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar. Ese deseo de querer tu casa linda está hoy siendo un ídolo que está ocupando el deseo de adorar a Dios. Por eso es que vos vas a pasar más tiempo ocupándote de eso que estando con Dios. Tu prioridad va a ser, a causa de ese deseo, estar más tiempo en eso, con eso, gastando toda tu energía y toda tu prioridad en eso, en vez de Dios. ¿Estamos comprendiendo, chicas? Yo quiero que realmente la que me está escribiendo en privado no me está escribiendo nada, solamente sale un espacio blanco. No sé si tiene ganas de escribirme algo o solamente le aviso para que pueda. Entonces, eso es lo que nosotras, chicas, quiero que... Acá dice, yo veo que con mi voluntad conductista le estoy alejando a mi hijo del camino de Dios. Soy una frente a las personas, se refleja mi fe en el Señor, pero al estar en mi casa siento la presencia del enemigo y me juega a destruir. La voluntad de mi hijo es firme y todos los días nos peleamos porque chocamos con las voluntades. ¿Te entiendo? ¿Cómo trato el corazón de mis hijos? ¿Cómo puedo hacer para pelear contra mi yo y no dañar más a mis hijos? Me gustó cuando dijiste que tratabas de formar el corazón de tus hijos. Escribime al privado, linda, y te voy a hablar específicamente acerca de los hijos, ¿sí? Que entre paréntesis vamos a tener
Si alguien le puede pasar ahora mismo ya mi número, no sé si ella tiene mi número, le voy a ayudar un poquito con respecto a eso. Pero María Laura Cortés, no sé si está por aquí, va a tener justamente una reunión exclusiva con todas las mamis para hablar un poquito más acerca de la educación para nuestros hijos, ¿sí? Entonces, estamos tratando también de que cada una, de acuerdo a su contexto, pueda tener esa ayuda más específica, ¿verdad? Porque difícil es acompañar el crecimiento de los hijos, y también dijimos que íbamos a dar prioridad, porque por la gracia de Dios tenemos el privilegio de tener muchas madres aquí. Entonces dijimos también que íbamos a ocuparnos de eso. Así que si alguien le puede entonces pasar mi número a esa chiquilla, me escribe y después yo voy a orientarle un poquito más específicamente, ¿verdad? Y aquellas que tienen hijos, hablar más específicamente de eso. Pero también animarles entonces, chicas, esta semana a que puedan un poco entonces ustedes analizar qué me impulsa a hacer lo que hoy estoy haciendo. Y no se preocupen, van a hacer una lista en todos los sentidos. Hagan de cosas buenas y cosas malas. No tengan miedo. No tengan miedo de analizar y de anotar y de preguntar. Esto que yo le di es un ejemplo así súper básico. Pero quiero que realmente se tomen este tiempo en oración, pídanle al Señor que les ayude a identificar y que ustedes puedan hacer así bastante honestas. Y no tengan miedo, chicas. ¿Saben qué es más terrorífico? No reconocer aquello que nos está alejando de Dios. Eso es lo que es terrorífico. Entonces, no tengamos miedo porque el Señor nos está dando esa capacidad. Dios es bueno y Él quiere hacer que nuestro corazón cada día quiera amarle más a Él, ¿sí? Entonces, este es parte del proceso, ¿sí? Bueno, chicas, no sé si hay alguna pregunta más, porque yo también no quiero extenderme más de lo que normalmente nos extendemos. Recordemos, chicas, que si es a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, la predica online. Ahora, todos los sábados se está hablando de una carta específica en el Nuevo Testamento y es súper productivo, así que realmente les aliento también a que puedan escuchar, aprender, y también entonces así va a ser más fácil, estudiar los libros cuando están leyendo la Biblia. Dice, yo también quisiera participar. Bueno, acá Pati Godoy dice también que quiere participar. Acá dice Lidia también, Lidia Curril también. Bueno, ahí ya vemos, entonces ahí las chicas van a anotar. Ahí dice, bueno, ahí ya está. Perfecto, voy a dar un tiempito entonces para que las chicas pasen mientras oramos y después entonces nos vamos y bueno, le damos gracias al Señor. Sí, no se olviden de hacer su tarea. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, porque realmente tu amor es lo que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Tenemos tantas luchas en nuestro interior que a veces, Señor, nos impiden realmente hacer tu voluntad. Pero justamente queremos comenzar a meditar más acerca de la voluntad. ¿Qué es aquello que nos impulsa? ¿Qué es aquello que nos motiva? ¿Qué es lo que estamos más deseando? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué ocupamos más tiempo en esto y en aquello y no tanto en lo otro? Ayúdanos, Señor, en esta semana que podamos meditar en aquello que más nos lleva tiempo y por qué nos lleva tanto tiempo. Que no tengamos miedo de profundizar en nuestro corazón, en nuestras motivaciones, Señor. Porque al fin y al cabo tú nos has mandado en que debemos ocuparnos de nuestro corazón porque ahí está nuestra vida. Así que yo te ruego, Señor, que tú puedas cumplir tu mandamiento maravilloso en nosotras de que debemos amarte con todo nuestro corazón. Te entrego la vida de cada una de estas mujeres. Te ruego, Señor, que diariamente ellas tengan ganas de poder buscarte, anhelarte, amarte, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas y por sobre todo por tu obra redentora en nuestras vidas, Señor. Tu gracia es más que suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicas, les amo entonces, les agradezco. Ahí están poniendo sus números. Y bueno, a las órdenes, cualquier cosita, y que el Señor realmente nos ayude. Recordemos que
la gracia del Señor es más que suficiente. Eso ya estuvimos hablando en varias lecciones. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y es el que nos enseña todas las cosas, ¿sí? Así que fuerza, diariamente le tienen a Él, que es la persona más importante de todas las que pueden existir en esta vida. Bueno, les amo, chiquis. Bendy, gracias por todo. Me voy. Adiós.